En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer para activar todas las calas y todos esos bulbos que tenés guardado del año pasado, y que si por ahí tal vez dejaste alguno en maceta, también lo vamos a sacar y a activar para que este año tus calas se llenen de flores. Una de las cosas que me gusta es que estas calas vienen de distintos colores. Tenés calas de color amarillo, de color naranja. A su vez también vas a ver que algunas tienen las hojas con manchas. Y si ves los bulbos, ya el color de la hoja te va a estar dando una señal de la coloración que va a tener la cala. Existen unas de color rojo que son impresionantes, hay violetas y un montón de colores que se fueron logrando por medio de cruzamientos. Este año al sustrato le voy a agregar una parte de perlita porque quiero que esté más aireado toda la zona donde va a estar el bulbo y las raíces. Para el alimento le voy a poner un compost que está bien maduro, casi nada ya de materia orgánica, porque de esta forma vamos a estar alimentando a todas las nuevas raíces. Y después, por otro lado, van a ser 3 partes de un sustrato. Puedes estar haciendo mezcla con fibra de coco, con resaca de pino. El objetivo es estar teniendo mucha materia orgánica disponible y que también esté ayudando a bajar el pH del suelo. Voy a usar una parte de perlita, una parte de compost maduro y 3 partes de este sustrato para plantas ácidas. Lo mezclo bien para asegurarme que tengamos perlita en todo el sustrato. Es un sustrato que si lo apretás no va a quedar compacto nunca. Tiene que quedar bien suelto porque vamos a querer que las raíces estén bien aireadas y que puedan ir para todos lados. Y a los bulbos los estuve guardando en cascarilla de avena, como te mostré en el video anterior, porque es una forma de mantenerlos aireados, que estén bien secos, y nos va a estar avisando enseguida el bulbo cuando empiece a activarse. De esta forma te vas a estar asegurando de no estar manteniendo humedad a nivel de estos bulbos y que no estén creciendo hongos. Una vez que ya empezás a ver que aparecen los primeros brotes, ya este es el punto ideal para pasarlos a una maceta. Y una de las cosas que me gusta de la cascarilla de avena o de arroz es que las podés sacar súper fácil de los bulbos para ya estar activándolos. Este particularmente lo voy a estar dejando para mostrarte en otro video cómo hacer para dividirlo y tener muchas más plantas de calas. Vamos a poner alguno de estos otros. Una de las consultas que me hacían es qué pasa con los bulbos si yo los dejo en maceta, si pueden estar en la maceta hasta la temporada siguiente. Y acá te voy a mostrar que tengo este que quedó directamente en la maceta, que ya empezás a ver que tiene los primeros brotes. Por acá tengo otro también, que ahí empieza a aparecer el brote. Y fíjate una característica que tiene el sustrato. Está totalmente seco. La mejor forma de guardar los bulbos, si los vas a dejar en la maceta, es que estén bajo un techo para evitar que le caiga mucha agua de lluvia, porque como el bulbo se va a mantener sin hojas, un exceso de agua puede hacer que se terminen pudriendo. Te voy a mostrar cómo hago para sembrar uno de estos bulbos y después vamos a ver qué hay que hacerle a estos bulbos que los tenemos en la maceta para ayudarlos en toda la activación que se viene ahora en esta época del año. Voy a usar una maceta que esté bien perforada y el sustrato es este que acabé de preparar. Voy a poner este bulbo, pero antes la maceta la llenamos hasta un poquito más de la mitad. Una de las recomendaciones es no estar apretando mucho el sustrato porque las raíces, si lo tenemos muy compacto, le va a costar que esté entrando. Cuando ya tenés de esta forma el sustrato, un punto súper importante para las calas de colores es que las raíces las va a estar largando al lado de estos brotes. O sea, que va a salir de acá arriba y vienen para abajo. Las raíces no salen de acá abajo. El bulbo tiene que ir puesto de esta forma, así en el sustrato. Y acá porque se le ve fácil los brotes. Hay a veces que los brotes no se ven, por ejemplo, y poner un bulbo dado vuelta va a hacer que la planta se atrase porque justamente tendría que estar dando toda la vuelta por abajo de la tierra para poder salir, y si no encuentra nunca la salida se termina pudriendo y vamos a perder todo este bulbo. Todo esto arrugado es el bulbo del año pasado
Y todas las pelotitas alrededor son los nuevos bulbos que van a alargar todas las hojas y van a terminar floreciendo. En este se ve mucho mejor el bulbo madre y todos los bulbos laterales. Pero este es un tema para hablarlo en otro video, así te voy a estar mostrando bien cómo hay que hacer para dividirlos y aprovechar toda la energía que tenemos en el bulbo madre que nos quedó del año pasado. Lo voy a tapar hasta aproximadamente 1 centímetro por encima del brote que tengo, porque como nos va a dar todas estas raíces, quiero que enseguida empiecen a ir para abajo. Después vas a ver que a medida que la planta va a ir creciendo, puede ser que alguna raíz salga y ahí vamos a tener que ponerle de nuevo sustrato para dejarlas bajo tierra. Si yo el bulbo lo dejo así directamente como está, mirá lo que pasa con los brotes. Quedan inclinados. Acá te recomiendo que inclines un poquito el bulbo para que queden lo más derecho posible. Y ahora le agrego el sustrato para estar tapando. Es bien suelto y esto es lo que estoy buscando para este cultivo. Y le voy a estar dejando un espacio libre por arriba porque va a ser muy probable que alguna raíz salga y empiece a querer entrar para abajo. Toda raíz que veas que salga y vuelva a enterrarse, agarras un poquito de sustrato y se lo tirás por encima para que esa raíz quede siempre bajo tierra. Ahora solamente me queda regarlo y más que nada por la zona donde está el bulbo. No mucho más que esto, porque voy a querer que solamente se active toda esta zona para que empiece a sacar esas raíces que van a empezar a absorber el agua y va a hacer que estas calas empiecen a crecer. Si yo estoy regando con mucha agua para mojar todo este sustrato que tengo al costado, esto puede hacer que se me terminen pudriendo los bulbos y esto no lo vamos a querer. En principio, todo el sustrato del borde queda seco. Solamente vamos a regar al centro y cuando empecemos a ver las hojas, ahí podemos empezar a regar a los costados. Te voy a mostrar ahora estas calas que quedaron directamente en la maceta durante todo el invierno para ayudarlas en este proceso de activación. El sustrato está bien seco. Estas son parte de las hojas que le puse. Es por eso que vamos a encontrar bulbos de buena calidad y mirá cómo ya empezó a sacar estas raíces. Pero ves que el bulbo está súper bien y ya se activó solo. Lo voy a dejar con cuidado por un costado porque no quiero romper esas raíces, pero le voy a estar agregando un poquito del sustrato nuevo. Corro para este lado, la mitad de la maceta con sustrato. Voy a volver a usar el mismo sustrato con la mezcla de este nuevo porque yo acá estoy viendo que está totalmente saludable. Esto quiere decir que el sustrato sigue bien, no tiene hongos ni ningún patógeno que nos pueda llegar a estar afectando a esta nueva planta. Y en este caso, como tengo raíces, le dejo un hueco en el centro, lo trato de centrar lo mejor posible y las raíces las voy a ir tapando así muy de a poco para asegurarme que no se estén rompiendo y que queden bien puestas en la maceta. Completo hasta asegurarme que el bulbo quede bien apoyado para no romper ni el bulbo ni la raíz que tengo por acá. Y esto es lo que te comentaba recién. ¿Ves que la raíz sale por arriba, al lado de cada brote? Si esto lo llegamos a ver, y acá se ve mucho mejor, la raíz sale bien pegada al brote y esto es lo que hay que tener en cuenta para ir tapándolo a medida que vamos viendo que alguna raíz nos queda por afuera. No quiero apretarlo mucho más para no romper ninguna raíz. Lo dejo así y voy a regar solamente el centro porque ya esta raíz entró en contacto. Espero que el video de hoy te haya gustado. Compartíselo a tus amigos, a tus amigas. Y dentro de muy poquito te voy a mostrar cómo hacer para separar plantas nuevas, aprovechar toda la energía que nos quedó en el bulbo del año pasado y de esta forma aumentás el número de calas de colores en tu casa. ¡Chau!